Vamos a leer un poquito de Musar de Tisha B'Av. Tisha B'Av es sabido que es un día donde sucedieron varias tragedias, no nada más el Bet HaMikdash, varias tragedias. Y no vamos a hablar de las más recientes, que también existieron. Hay quien dice, luego corrobórenlo ustedes. Yo nada más les digo más o menos lo que se dice en la cultura popular, que la expulsión de los judíos de España también tuvo su día final en Tisha B'Av, que fue el último plazo que les dieron de salir. Alguien me comentó hoy en la mañana que el atentado a la AMIA en Argentina fue el 10 de Av. Eso corrobórenlo luego también. Yo no lo he corroborado, pero se los cuento. Pero ¿cuáles son las tragedias, vamos a llamarles bíblicas, o que están en la Torá o en la Gemara en el día de Tisha B'Av? Hamishá de Barim, Irhubo, pasaron 5 cosas también en Tisha B'Av. 5 tragedias. La primera de ellas, se decretó que todos los de la generación que salieron de Egipto no iban a entrar a Eretz Israel. Fue ahí cuando los famosos espías regresaron y desanimaron al pueblo. Les dijeron, no vamos a poder conquistar, está muy complicado, ni Dios puede. Y la gente empezó a llorar. Y a Kadosh Baruj Hu, ¿qué dijo Dios? Ahora lloraron un llanto vano, gratuito, pues van a llorar en esta fecha un llanto justificado. Y era la noche de Tisha B'Av. Entonces ahí ese decreto de que iban a morir 600,000 personas, pues es un decreto muy duro. Ese es el primero. Después tenemos la destrucción del primero y del segundo Bet HaMikdash en Tisha B'Av. Tenemos también la ciudad de Betar. ¿Qué pasó en la ciudad de Betar? Hay quien dice Biter o Betar. Las dos versiones están en los libros. La ciudad de Betar era una ciudad donde el pueblo de Israel se resguardó después de los ataques enemigos del Imperio Romano. Era la de Bar Kokhba. La historia donde estaba Bar Kokhba, que Bar Kokhba era un general muy poderoso, muy exitoso, que logró derrotar a muchos de los enemigos, y Rabbi Akiva pensó que era el Mashiach, inclusive. Y mucha gente pensó que era realmente el Mashiach, era el Salvador de Israel. Y al final lo derrotaron y masacraron a todos los habitantes de esa ciudad. Había, según lo que dice aquí, alafim berrebabot mi Israel, decenas de miles de personas. O sea, no dice el número exacto, pero dice decenas de miles de personas. Y esta tragedia la sufrieron con la misma intensidad que sufrieron la destrucción del Bet HaMikdash, porque era su última esperanza. Y también ahí todo se perdió. Otra de las tragedias, ya la última, uno de los gobernantes importantes de la época, llamado Tornostrofós, que aparece ahí en el Talmud en varias historias, mandó a arar la zona donde había estado construido el Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Que no quede ni rastro. O sea, ahorita, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ahí están. Siguen ahí, no podía haber quedado el Bet HaMikdash, ya, que no se use, pero que quedara de museo o algo. No, él mandó a arar la zona. Eso también fue ya el acabose. Entonces, todo eso estamos hablando de tragedias. Hay una historia que traen los Jajamín con el profeta Irmiyahu. El profeta Irmiyahu se encontró en una ocasión con un gran filósofo. No les voy a decir quién era el filósofo, porque hay diferentes versiones. Hay quien dice hasta Platón, hay quien dice que no era Platón, era otro, era un alumno de él, pero era un filósofo muy importante. Entonces, cuando se encontró Irmiyahu el profeta con este gran filósofo, el filósofo le hizo una pregunta. Irmiyahu Anabí fue el profeta encargado de regañar a la generación de la destrucción del primer templo. Él fue el que escribió Megilat Ejá por medio de un alumno suyo. Entonces, él prácticamente vivió todo, de principio a fin, desde los regaños hasta que no hicieron caso y hasta la destrucción.
y estaba llore y llore Irmiyahu Anabí por la tragedia, que todo al final se perdió. Y entonces se encontró con este filósofo importante, y el filósofo le preguntó: ¿de qué lloras? ¿Me puedes contar, por favor? ¿De qué lloras? Entonces le contó: mira, la casa de Dios se destruyó, la quemaron. Entonces le dijo a este filósofo: no te entiendo. Una persona como tú, que es famoso por su sabiduría, ¿estás llorando por maderas y por piedras? No entiendo. ¿Es lo que estás llorando? ¿Maderas y piedras? Entonces Irmiyahu no le contestó directamente. Le dijo: vamos a hablar de filosofía tú y yo. Tú eres filósofo, ¿no? Vamos a hablar de filosofía. ¿Tienes algunas cuestiones complicadas, complejas? Le dijo: sí, claro, tengo varias. Entonces empezaron a hablar y el profeta le fue aclarando una. El filósofo se dio cuenta que este era un hombre súper capaz, con una inteligencia bárbara que nunca había visto antes. Entonces le preguntó el filósofo al profeta Irmiyahu: ¿de dónde sacaste tanta sabiduría? Le dijo: de esas maderas y de esas piedras. De ahí saqué mi sabiduría. Y por eso lloro. ¿Qué significa esto? Es el punto más importante de todo el duelo de Tisha B'Av. Uno llega a pensar que estamos dolidos por lo que se suele decir: se destruyó el templo. Pero vamos a ir más a fondo. ¿Qué pasa si se destruyó el templo? O sea, vamos a profundidad, vamos a pensarlo con lógica. Por la construcción no es... ¿Qué es? ¿La destrucción de un edificio? Eso es, piedras y maderas. Sagrado. No, ¿qué es? Estaba la presencia divina. Eso, estaba la presencia divina. Y eso, ¿en dónde se reflejaba? Dice la Mishnah en el Tratado de Avot, en el capítulo 5, Mishnah 5. Aquí no hay problema, ¿no? De decir 5. No pasa nada. Capítulo 5, Mishnah 5. Dice así: Asara Nisim Naasula Abotenu Bebet Hamikdash. Hubo 10 milagros que sucedían en el templo sagrado. Jajam Ovadia Yosef trae una lista de más. Dice que esta Mishnah nada más agarró un ejemplo, una decena, 10, pero había más. Dice, número 1, nunca sucedió que una mujer abortara debido al aroma de la carne sagrada de las ofrendas que se acercaban en ese lugar. ¿Y por qué abortaría una mujer por eso? Por el antojo. Entonces unos dicen, ¿qué pasa si a ella se le antojaba muchísimo? Entonces normalmente si se le antoja muchísimo, ¿qué hay que hacer? Hay que darle de comer. Hay que darle. Inclusive en los ayunos, si una mujer está diciendo se me antojó, está embarazada, ¿qué decimos? Primero le decimos tranquila, no pasa nada, y si dice ni modo, necesito, le damos. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Entonces dice aquí que no le daban. Esta es carne del templo, es de ofrenda, no es para repartir. Y con todo y todo, ninguna mujer nunca salió dañada por no haberle dado de la carne. Ese era uno de los milagros que sucedían en el Bet Hamikdash. Otro de ellos, nunca se echó a perder la carne. Vamos a hacer la cuenta. Un Pesaj, un Sukkot. ¿Cuántos sacrificios había? ¿Cuántos animales había por ahí? Y obviamente muchas veces se quedaba pendiente la quema de muchas cosas y nunca se echó a perder la carne sagrada en toda la historia del Bet Hamikdash. Otra, nunca se vio una mosca en el lugar donde degollaban a los animales y les quitaban la piel y los órganos internos y había sangre por todos lados. O sea, esto es una barbaridad. Y dice, lo nir'á, no se vio nunca una mosca en ese lugar. Es impresionante. Otro de los milagros, el Cohen Gadol nunca se llegó a impurificar en Yom Kippur. Estamos hablando de que el primer Bet Hamikdash, ¿cuánto tiempo duró en pie? 410 años. El segundo, 420. Estamos hablando de 830 años. Cada año el Cohen Gadol tiene que entrar al Bet Hamikdash, al Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur, y pues podría llegar a pasar que se impurifique.
Si el hombre le salen ciertas sustancias de su cuerpo, se queda impuro. Hasta Y, con la mente, ¿no? Con el pensamiento. y no sucedió que el Kohen Gadol se llegó a impurificar en Yom Kippur. No pasó nunca. Otra, había el Mizbeach, el altar chiquito, que estaba dentro de la construcción, y estaba el altar grande. Uno es Mizbeach HaZahab, el de oro, que es el de adentro, y el Nehoshet, el de cobre, que estaba afuera. Afuera era donde se quemaban todos los animales. El de adentro se usaba para el incienso, para el ketoret, nada más. Afuera, obviamente, había una gran fogata en el altar. Era toda una estructura muy importante, con una rampa, era muy elevado. Y ahí quemaban y quemaban y quemaban todo. Entonces alimentaban el fuego con madera. Y dice aquí, nunca sucedió que la lluvia apague el fuego del altar. Nunca pasó. Al aire libre. ¿Cómo puede ser? Al aire libre, y está lloviendo. Nunca se apagó. Lo nitzja ruach etamude ashan. Otro milagro. La columna de humo subía derechito al cielo y no se movía con el viento ni un milímetro. Eso también está fantástico. Otra, en los korbanot, que son Omer, el korban Omer, que se acercaba el segundo día de Pesach, Shetea lejaim, lejaim apanim, o los panes que se acercaban también semana a semana, o el otro en las fiestas, nunca pasó que hubiera algo que los haga no aptos para poderse ofrendar. Nunca pasó nada, siempre se pudieron acercar bien. Otro milagro, Ondim sefufim umishtahavim rebahim. Había cientos de miles de personas en la explanada, estaban todos apretadísimos, pero cuando llegaba el momento de postrarse para que cada uno se pudiera confesar y hablar en privado con Dios, cada uno encontraba que tenía espacio a su alrededor. Tenía 1,96 m para cada lado. Pero como si parados no cabían. ¿Qué pasó ahí? Cambiaron las leyes de la física, ¿no? Del espacio. Cambiaron las leyes. Una vez había una persona en el Beta Knesset que rezaba caminando. ¿Han visto gente así? Normalmente uno se sienta en su lugar y reza. Te paras cuando hay que pararse y te sientas cuando hay que sentarse. Pero estás ahí, en esta zona. Hay gente que agarra el libro y va caminando por todo el Knis, por todo el templo. Así rezan. ¿Nunca han visto o sí les ha tocado? Entonces una vez había uno de esos y llegó el jajam y se le acercó y le dijo, te tengo una pregunta. ¿Por qué en el Bet Hamikdash les hacían el milagro del espacio nada más cuando se postraban? Y cuando se paraban, volvían a estar apretados. ¿Por qué no les hacían milagro? También cuando estaban parados. Pues le dijo, porque si le hubieran hecho el milagro parados, hubieran estado paseando por todos lados como tú. Entonces dijo, Dios no quiere eso. Ponle seriedad al tema y siéntate en tu lugar. Dijo, por eso no les hacían el milagro parados, para que no anden paseando por todo el Knis. No es respeto, no es digno. Está buenísimo, ¿no? Otro de los milagros que dice acá, Lo izik nahash ve'akra ve'Yerushalayim me'olam. Nunca nadie fue dañado por una serpiente, por un alacrán en la ciudad de Jerusalén, que era ahí donde todos peregrinaban. Nunca sucedió. Veló aman Adam lejaveró. Tampoco sucedió que uno le diga a alguien más, Tzarli amakom shealim be'Yerushalayim. Está demasiado atascada la ciudad, está saturada, no hay donde pasar la noche en Jerusalén. Nunca pasó. Piensen en la época. No había hoteles de 600 cuartos. O sea, vamos a pensar con cabeza. Tú dices, ahorita Jerusalén está lleno de hoteles y 30 pisos, 40 pisos, no sé, ustedes sabrán más que yo cuántos pisos tiene cada hotel. No había eso en esa época. No tenías hoteles tan grandes. Entonces, ¿dónde entraba la gente? Toda la gente que iba a las fiestas. ¿A dónde entraba? Los vecinos. Acampaban. Entonces dice aquí, nunca nadie se quejó por falta de lugar para pasar la noche. Esto es lo que decía Moy. ¿Esto qué te dice? Presencia divina. ¿Esto qué es? Milagros. Es Dios.
Estás viviendo a Dios. Ahí estaba la presencia divina. Cuando tú veías todo esto, salías inspirado, salías motivado, salías con otra visión de la vida, con otra visión de las cosas, lleno espiritualmente. Todos eran perdonados. Los perdonaban con los sacrificios de todos los días. Entonces, obviamente era otra vida. No perdimos la construcción. La construcción es lo de menos. No perdimos eso. Perdimos la conexión con Dios. Esa conexión es la que hoy nos cuesta trabajo tener. Y ya ni siquiera se volvió a dar en el segundo. En el segundo templo hubo milagros que ya no había, porque el nivel ya no era el mismo. No era lo mismo. Ya había mucha corrupción entre los mismos sacerdotes. Compraban el derecho a ser Cohen Gadol, sobornaban para exigir el puesto y luego se morían cada año. Hay un jajam que en la Gemara se llama Rabbi Hanina Segan a Kohanim. Rabbi Hanina, el que era el vice Kohanim, no Cohen, pero no dice vice Cohen, vice Kohanim en plural. ¿Tú dices vicepresidente o dices vicepresidentes? En singular, vicepresidente. Entonces debería decir Segan a Cohen, el vice Cohen. No dice vice Cohen, dice el vice Kohaní en plural, como si fuera vicepresidentes. ¿Por qué? Dice porque él era un tzaddik, él era muy bueno. Entonces de repente lo ponían de Cohen Gadol, pero alguien más sobornaba a las autoridades y entonces lo quitaban a él. ¿Y qué pasaba con el nuevo? Como no era digno, cuando entraba a la zona más sagrada del mundo, se moría. ¿Y a quién ponían? Otra vez al Jajam Tzadik. Y otra vez sobornaban y los volvían a quitar y volvían a poner a otro. ¿Y qué le pasaba al otro? Se moría igual. Y otra vez llegaba él. Entonces fue vice de varios Kohanim, no de uno nada más. Es algo fuera de lo normal. Pero lo que estamos viendo es que realmente la conexión con Dios... ¿Qué? Si es Cohen Gadol o Cohen Katan, yo soy doble de los dos. Pero en el primer templo no se murió nadie. Sí, pero no así. ¿Eres doble Cohen? Duraban muchos años. No era como el segundo. Uno duraba 80 años, otro duraba 40 años. Otro duraba... No al entrar a la... Sí, no, eran buenos. En el segundo ya era un desastre. Y era un desastre porque el mismo gobierno tenía injerencia. Y entonces si tú le caías bien al gobierno, ya te daban lo que querías. Y mucha gente compraba el derecho a ser Cohen Gadol, porque ser Cohen Gadol... ¿Mandé? Daban mucho dinero. Ser Cohen Gadol era ser como rey de Israel. Eran los dos personajes más importantes de toda la nación, el rey y el Cohen Gadol. Entonces imagínense el honor, el poder, solamente el sentir que toda la gente depende de ti. Hoy en día, ¿cuánta gente no llega a exigir puestos nada más por tener estatus? Ahora imagínense un estatus como ese. La gente lucha por eso. Hoy en día, ¿qué lucha la gente? Ahorita, en estas épocas. Poder, honor, todo es lo que los motiva. Entonces, lo que estamos viendo acá es, no nada más pasaron tragedias, volvamos al tema original. Dijimos que pasaron 5 tragedias. Destrucciones, y araron, y esto y el otro, y los espías. No nada más ese es el problema. El problema que hoy estamos viviendo es que no tenemos un lugar donde nos podamos conectar con Dios con facilidad. Hoy en día es muy difícil. ¿Cuántas veces nosotros rezamos desconectados de Dios? No voy a hablar de los que no rezan. Vamos a hablar de los que sí rezan. Y tratan de conectarse. Y llegan temprano y se ponen su talet y se ponen su tefilín y agarran el libro y leen. No están viendo el celular o viendo para arriba. No. Yo estoy hablando del que realmente va a echarle ganas. ¿Cuántas veces de esas nos logramos conectar con el corazón, con la mente? La mente está volando. O tu mente vuela, o simplemente acabaste y te vas, pero entraste y saliste el mismo. Eso no pasaba en el Bet HaMikdash. Los Jajamim dicen que uno podía obtener inclusive el nivel de profeta visitando el Bet HaMikdash.
Nada más con eso, nada más con ir ahí, podía salir de ahí profeta. Y eso es lo que se perdió. Pues es que, Jajam, se veían tantos milagros que uno tenía por fuerza que conectarse. Eso ayudaba mucho, Pues claro, ayudaba muchísimo. conectarse. Oye, No garantizaba, pero sí ayudaba. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, a la respuesta también de muchos que dicen, bueno, ya pasó hace muchos años. Ya, supéralo. ¿Cuántos años llevamos ya con este? sí, 2000, Como 1955, ¿no? 1955. Más o menos, luego verifiquen. Como 1955 años sin Betamigdash. Ya, vamos a seguir llorando. Ya, hay que ver para adelante. ¿Por qué seguir? Así se pregunta mucha gente. Pues, ¿cuál es la realidad? La realidad se puede explicar con la historia de Jacob y Yosef. Jacob, el patriarca, estuvo alejado de su hijo Yosef más de 20 años. Se supone, lo que le contaron a él, era que Yosef, cuando había salido al bosque, lo habían devorado. Un animal salvaje se lo comió. Y le llevaron inclusive su túnica ensangrentada. Entonces vamos a suponer que la historia Jacob la creyó, porque la Torah no dice que no creyó. La Torah dice que se rompió las ropas y se sentó de luto y dijo, mi hijo ha sido devorado. Él mismo dijo esas palabras. Entonces la pregunta que hacen todos los jajamim es, ¿por qué después dice la Torah que él no obtuvo consuelo? La Torah dice que él no obtuvo consuelo, tuvo de duelo más de 20 años. Y se supone que está muerto su hijo. Y si está muerto, hay una regla que después de un año ya hay un poquito más de consuelo. Dios manda olvido, no es que se le olvida a uno, pero Dios le da a uno la capacidad, después del primer año del fallecimiento de un familiar, de poder calmarse, poderlo dejar ya, no acá, sino un poquito más atrás, para poder seguir la vida adelante. ¿Por qué eso no le pasó a Jacob? Porque no se había muerto el hijo. No se había muerto. Lo que hizo Dios es, si alguien muere, vamos a darle chance a la persona de olvidar un poco para que pueda seguir adelante. Pero ¿y si no muere? Pues no aplica esa regla. Y Yosef estaba vivo. Entonces lo mismo explican con el Betamigdash. Ya pasaron 1955 años. ¿Ya se nos murió el Betamigdash? ¿O todavía no? Tenemos la esperanza. Eso, para nosotros no está muerto. Para nosotros no. Para nosotros está vivo. Y en cualquier momento regresa. No es que ya lo enterramos, ya lo dimos por perdido. Si lo hubiéramos dado por muerto, ya no tendríamos que hacer nada. Cada año otra vez. Pero no lo hemos dado por muerto. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento puede llegar la redención final. Cuando la Gemara dice que una vez Rabbi Yoshua ben Levi quería saber cuándo iba a llegar el Mashiach, cuándo iba a llegar el Redentor. Entonces le dijeron, ve a preguntarle al Mashiach. Le dieron la dirección. Estaba en un campamento de leprosos, por aquí, por allá. Y le dijo, ¿y cómo sé cuál es? Va a haber muchos. Entonces le dijo las indicaciones, le dijo, mira, los leprosos cuando se curan las heridas, se quitan todo el vendaje, limpian sus heridas y vuelven a vendar. El Mashiach no, se quita un poquito, cura y se quita otro poquito y cura y se quita. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué no se quita todo? Dice, porque tal vez le van a decir, ya ve a salvar a Israel y no hay tiempo que perder para ponerse todo el vendaje, entonces se quita poquito a poquito. Entonces fue con él, lo encontró y le dijo, ¿cuándo vendrá usted? ¿Cuándo vendrá usted? Ya, lo estamos esperando. Le dijo a Yom, dijo, hoy voy. Ah, se fue feliz el jajam. Obviamente no llegó, porque aquí estamos. No llegó. Entonces el jajam se quejó y dijo, me mintió el Mashiach. Me mintió. Entonces le dijeron, a ver, ¿qué te dijo? Exactamente, ¿qué te dijo? Dice, dijo a Yom, dijo hoy. Dijo, no lo entendiste. ¿Cómo no lo entendí? Es una palabra, que puede uno malentender de una palabra. Dijo a Yom. Dice, hay un versículo que dice, Hayom im bekolot tishma'u, hoy, si escuchan la voz de Dios y le hacen caso, va a venir la salvación.
Él se refirió a ese versículo. Cuando Él te dijo hoy, se refirió a ese versículo. Hoy, si cumplen mi voluntad. Entonces no te mintió. Nada más que nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde. Pues por eso dice que el Bet HaMikdash para nosotros no está olvidado, no está muerto. En cualquier momento, si le echamos ganas, como dice el Talmud, si Israel cuidaran 2 Shabbats, 2 Shabbatot, vendría el Mashiach. Pues, ¿está en nuestras manos o no? Pues sí, nada más hay que ponerle las pilas. Si le echáramos ganas todos y estaríamos unidos, sería otra cosa y sería más fácil. Bezrat Hashem, es un día de tristeza, pero hay que sacarle jugo. ¿En qué hay que sacarle jugo? En los aprendizajes. Uno tiene que llevarse aprendizajes para después. No se trata de sufrir y seguir la vida. Se trata de aprender, de motivarse para cambiar y empezar. Bezrat Hashem.